En las colinas húmedas de San Marcos Sierras, un pequeño pueblo rodeado por espesos bosques al norte de Córdoba, ocurrió algo que nadie ha podido explicar. Fue en el invierno de 2009, cuando Clara Medina, una niña de 8 años, comenzó a pronunciar palabras que nadie reconocía. Ni su madre ni sus maestros, ni siquiera los expertos que más tarde analizarían su caso. Palabras que no pertenecían a ningún idioma conocido. Frases largas, fluidas, con entonaciones que parecían antiguas, ajenas, como si no fueran hechas para una voz humana. Muchos pensaron que se trataba de un juego, otros lo atribuyeron a un trauma oculto, pero lo cierto es que todo comenzó con un cuaderno. Uno viejo, cubierto de barro y raíces, que Clara encontró una mañana mientras jugaba en el jardín trasero de la casa de su abuela recién fallecida. Antes de contarte cómo este cuaderno cambiaría para siempre a la familia Medina y al pueblo entero, te invitamos a suscribirte al canal. Historias como esta que desafían la lógica y tocan lo más profundo del misterio, las narramos aquí con detalle. Si te apasionan los relatos que cruzan la frontera entre lo real y lo inexplicable, este es tu lugar. La casa de la abuela Olga, una construcción de adobe, ventanas pequeñas y techo bajo, había quedado vacía desde su muerte en marzo. Sol, la madre de Clara, decidió limpiar el terreno para eventualmente venderlo, pero mientras ella organizaba los objetos dentro, Clara jugaba entre los árboles. Fue allí donde, bajo un espino seco, notó una pequeña elevación en la tierra, como si algo empujara desde abajo. Con sus manos pequeñas y curiosas, Clara escarbó hasta encontrar la tapa podrida de una caja de madera. Dentro, envuelto en trapos húmedos, estaba el cuaderno. Las hojas estaban gastadas pero intactas. Al abrirlo, Clara vio símbolos. No eran letras como las que conocía. Eran curvas, líneas, puntos agrupados de formas repetitivas. No entendía nada, pero sintió algo, una especie de eco en el pecho, como si el cuaderno la estuviera mirando. Esa noche, Clara no mencionó nada a su madre. Guardó el cuaderno debajo de su almohada. Mientras dormía, murmuraba, frases sueltas como arrullos en un idioma sin nombre. Sol la escuchó desde la cocina, pero pensó que soñaba. No le dio importancia. Al día siguiente, sin que nadie le enseñara, Clara comenzó a leer en voz alta aquellas páginas imposibles. Las palabras fluían, y con cada lectura parecía entender más. Sonreía, anotaba símbolos en hojas sueltas, incluso corrigió errores en las páginas originales como si supiera que estaban mal. Cuando Sol la vio hacerlo, le preguntó qué era ese cuaderno. Clara respondió, «Es mío, siempre fue mío, solo que se me había olvidado». Intrigada, Sol hojeó el cuaderno. No reconoció ninguna letra. Pensó que tal vez era ruso, árabe, algo exótico, y que Clara lo imitaba. Pero al intentar copiar una de las palabras que su hija había leído, algo le recorrió la espalda. Un frío seco, como si el papel se negara a ser tocado. Los días siguientes fueron distintos. Clara se volvió más callada. Observaba las plantas durante horas, como si esperara que le hablaran. Le preguntaba a su madre sobre cosas que no recordaba haberle contado, como el nombre de la bisabuela que murió antes de que naciera, o detalles de la infancia de Sol. Detalles que nadie más sabía. En la escuela, comenzó a escribir con símbolos en sus cuadernos. La maestra la llamó aparte, pensando que estaba creando un alfabeto inventado, pero al comparar los signos con los del cuaderno viejo, notó que coincidían perfectamente. Nadie había enseñado eso a Clara. Una noche, Sol despertó al escuchar un crujido. Encontró a Clara sentada frente a la ventana, mirando hacia los árboles, el cuaderno abierto en sus piernas. Sus labios se movían, pero no emitían sonido. Solo cuando Sol se acercó, Clara giró lentamente la cabeza y dijo, «Ella está cerca. Quiere que sigamos leyendo». Sol no entendió a qué se refería. ¿Quién era ella? ¿Una amiga imaginaria? ¿Una figura creada por la tristeza de perder a la abuela? Pero Clara no respondió más esa noche. Cerró el cuaderno y volvió a su cama sin decir palabra. Al amanecer, Sol salió al jardín. Donde Clara había encontrado el cuaderno,
La tierra estaba removida de nuevo, como si algo más hubiese salido de allí, o como si el cuaderno hubiera llamado a alguien más. Esa fue la primera semana. Nadie, ni siquiera Clara, podía imaginar lo que estaba por desatarse. Lo que estaba escrito en ese cuaderno no era solo un idioma, era una llave. Una llave que ya había comenzado a abrirse. Clara Medina no era una niña común. Desde muy pequeña, su madre notó que tenía una sensibilidad distinta. Observadora, silenciosa, parecía comprender cosas que los demás ignoraban. Leía poco, hablaba menos. No tenía muchos amigos, pero no se quejaba. Su mundo interior era profundo, lleno de preguntas que nadie le había enseñado a formular. Después del hallazgo del cuaderno, algo dentro de Clara se activó. En los días que siguieron comenzó a pasar horas en su cuarto, hojeando aquellas páginas con símbolos extraños. Lo hacía con una concentración que rozaba lo obsesivo. Murmuraba, escribía, corregía, y cada vez que su madre intentaba intervenir, Clara se mostraba distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Sol, preocupada, intentó guardar el cuaderno una noche. Esperó a que Clara durmiera y lo escondió en lo alto de un armario. A la mañana siguiente, lo encontró nuevamente sobre la cama de su hija, abierto en una página distinta. No había forma de que Clara lo alcanzara por sí sola. La mujer se quedó paralizada, sintiendo por primera vez un temor que no supo nombrar. La niña empezó a hablar sola con más frecuencia, pero lo que decía no eran palabras reconocibles. Eran sonidos guturales, suaves y profundos, con una musicalidad inquietante. Parecían oraciones, como rezos. Cuando Sol le preguntaba qué decía, Clara respondía, «No sé, pero entiendo». La maestra de la escuela, la señorita Luciana, fue la primera en hacer una observación formal. Durante una reunión de padres, le mostró a Sol unos dibujos y escritos de Clara. «No es invento. Estos símbolos se repiten con coherencia. Clara los usa como si fueran parte de un sistema, un idioma». Sol intentó reír, minimizar el asunto. Dijo que era una etapa, una imaginación desbordante. Pero en el fondo sabía que eso no era cierto. Había visto a su hija leer el cuaderno con fluidez. Y no había forma de que una niña de 8 años, sin acceso a otro idioma, pudiera fingir ese nivel de comprensión. Las cosas empeoraron cuando Clara comenzó a hablar dormida. Sol la escuchaba desde el pasillo, noches enteras, repitiendo frases con una entonación que le helaba la sangre. Una vez intentó despertarla, pero Clara abrió los ojos sin dejar de hablar. Su voz era firme, como si estuviera recitando un texto memorizado desde hace siglos. Solo se detuvo al amanecer. Una tarde, mientras cocinaba, Sol notó que las paredes del pasillo tenían marcas, dibujos hechos con tiza, símbolos similares a los del cuaderno. Clara negó haberlos hecho, pero tenía los dedos manchados de blanco. En su rostro no había culpa, solo una calma extraña. «Son para que no se pierdan», dijo. Sol no preguntó más. Algunos vecinos comenzaron a hacer comentarios. Una señora mayor, doña María, afirmó que había visto a Clara en el jardín de madrugada, parada bajo el mismo árbol donde halló el cuaderno. Estaba hablando con alguien, pero estaba sola. «Eso me dio mala espina», dijo entre susurros. Sol, cada vez más desconcertada, intentó llevar a Clara a un psicólogo infantil. Pero durante la primera sesión, la niña se quedó muda. Solo dibujó una figura con varios brazos, ojos cerrados y un círculo en el pecho. Cuando el psicólogo le preguntó qué significaba, Clara respondió, «Es la que me enseña». Al regresar a casa, Clara se encerró en su cuarto por 2 días. No comía, no respondía. Solo leía y escribía. Al tercer día salió con una hoja en la mano. Se la dio a su madre y dijo, «Esto es para ti, pero no lo leas ahora. Espera que yo te diga cuándo». Sol guardó la hoja sin mirarla. Tenía miedo, un miedo seco, visceral. Algo en su interior le decía que no debía leer lo que Clara había escrito. No todavía. Ese mismo día, al revisar viejos álbumes de fotos, Sol encontró una imagen de su madre Olga, con Clara en brazos. La niña apenas tenía unos meses. Detrás de ellas,
en la pared de la cocina antigua, había un símbolo pintado con tiza, el mismo que Clara había dibujado en el pasillo. El pasado parecía volver, pero Sol no sabía cómo ni por qué. ¿Era posible que su madre hubiese estado conectada con ese idioma? ¿Y si el cuaderno no era un hallazgo accidental, sino parte de algo que debía transmitirse? Mientras las preguntas se amontonaban en su mente, Clara dormía plácidamente. Con el cuaderno entre sus brazos, como si fuera un peluche, murmuraba en sueños, siempre en el mismo idioma. Y entonces, una noche, Sol la escuchó decir algo que no olvidaría jamás. «Mamá, ya casi puedo abrirla». Después de escuchar a Clara pronunciar aquella frase, Sol no pudo dormir. «Ya casi puedo abrirla». ¿Abrir qué? ¿A qué se refería? La pregunta la acompañó por días como una espina clavada en el pecho. Algo dentro de ella le decía que no era solo una expresión infantil. Clara no improvisaba. Estaba siguiendo algo, como una instrucción que venía de muy lejos. Movida por la angustia, Sol decidió indagar en el pasado de su familia. No sabía mucho de su madre, Olga. Era una mujer reservada, silenciosa, que crió a Sol prácticamente sola y sin hablar nunca de sus propios padres. Cada vez que Sol preguntaba por sus abuelos, Olga respondía con evasivas. «No vale la pena recordar», solía decir. Ahora, con Clara comportándose de forma tan extraña, Sol empezó a sospechar que había secretos que jamás se le contaron. Revisó el altillo de la casa antigua. Entre baúles con mantas viejas y cajas con fotografías polvorientas, encontró una libreta de tapas duras, con el nombre de Olga grabado en la primera página. No era un diario convencional. Estaba lleno de apuntes, recortes de periódicos, esquemas dibujados a mano y descripciones de rituales. Allí, por primera vez, Sol leyó el nombre de una comunidad de la que nunca había oído hablar: los Susurrantes del Viento Frío. Según los apuntes, era un grupo que existió en la región a mediados del siglo XX. No tenían sede fija ni estructura oficial. Se reunían en casas alejadas, siempre en lugares rodeados de naturaleza. Su propósito, según escribía Olga, era preservar el eco del idioma anterior a los hombres. Esa frase heló a Sol. Clara hablaba un idioma que no conocía nadie. ¿Era ese? Un eco anterior a los hombres. Los recortes de periódico hablaban de desapariciones, incendios y una tragedia sin resolver ocurrida en 1974 en una aldea cercana. Una casa destruida, 5 cuerpos calcinados y un sobreviviente que nunca volvió a hablar. En uno de los artículos, una fotografía en blanco y negro mostraba a un grupo de personas. Al fondo, con apenas 20 años, estaba Olga. Su mirada era distinta. Firme, desafiante, como si supiera algo que nadie más comprendía. Sol bajó la libreta, temblando, la llevó al comedor y la comparó con el cuaderno de Clara. Algunos símbolos coincidían. En una página escrita a mano por Olga decía: «El ciclo debe cerrarse con sangre que escuche. La sangre sorda no abre las puertas». Sol no entendió completamente, pero la frase la dejó paralizada. La sangre que escuche. Estaba hablando de Clara. Intentó buscar en registros oficiales algo sobre aquella comunidad. En el archivo municipal encontró una mención vaga, casi borrada. Un documento policial de 1975 que hablaba de una secta disuelta por razones de seguridad y salud pública. Pero los detalles estaban tachados. Nadie en el pueblo parecía recordar o querer hablar del tema. Sol volvió a casa con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras Clara dormía, Sol volvió a mirar la hoja que su hija le había entregado días antes. La había guardado en un cajón, tal como se le indicó. Con manos temblorosas, decidió abrirla. Contenía una secuencia de símbolos y una frase en castellano, escrita con la caligrafía torpe de una niña. Cuando el eco se repita, el rostro regresará. Sol sintió una opresión en el pecho. No entendía el significado exacto, pero sabía que no era una simple fantasía infantil. Había una conexión. Su madre había pertenecido a un grupo que veneraba un lenguaje antiguo.
Clara, sin saberlo, estaba retomando ese hilo. Volvió a revisar las fotos familiares. En una de ellas, tomada en la cocina vieja de la casa, encontró un detalle que antes no había notado. En la pared, casi borrado, había un símbolo pintado con lo que parecía ser carbón. El mismo que Clara había dibujado recientemente en el pasillo. Era idéntico. Sol se sintió atrapada. La historia se repetía. Su hija estaba siguiendo los pasos de algo que su madre había dejado incompleto. ¿Era casualidad? ¿Herencia? ¿O Clara había sido elegida de alguna manera? Decidió enfrentarla con delicadeza. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Sol le preguntó: «Clara, ¿te acordás de la abuela Olga?» La niña asintió sin dejar de mirar su taza. «¿Alguna vez hablaste con ella desde que se fue?» Clara la miró a los ojos. Su voz fue tranquila, casi indiferente. «No, pero ella me llevó al cuaderno y me dijo que yo sabría cuándo hablar». Sol no supo qué responder. La taza temblaba entre sus manos. Había algo mucho más grande detrás de todo esto, algo que venía de generaciones atrás, y su hija estaba en el centro. Lo que fuera que Olga había empezado, Clara lo estaba continuando. El descubrimiento del vínculo entre Olga y la comunidad de los susurrantes solo aumentó la inquietud de Sol. Ya no era solo el comportamiento extraño de Clara, era la certeza de que todo aquello tenía raíces profundas, enterradas bajo años de silencio familiar. Necesitaba ayuda. Alguien que pudiera entender los símbolos, el idioma, lo que estaba ocurriendo con su hija. Recordó a un viejo profesor de la universidad que había sido amigo de Olga. Se llamaba Héctor Esteves, un lingüista retirado que se había especializado en lenguas originarias y estructuras precolombinas. Sol lo localizó tras varios intentos. Vivía en un pueblo cercano, rodeado de libros y papeles. Al mostrarle una copia del cuaderno de Clara, Héctor frunció el ceño. «Esto no es mapuche, ni quechua, ni guaraní», dijo tras unos minutos. «Tampoco es arameo, sánscrito ni ninguna lengua antigua documentada, pero tiene patrones, reglas. No es un invento». Sol sintió un nudo en el estómago. «¿Entonces?» Héctor se quedó en silencio. Luego bajó la voz. «He visto algo parecido solo una vez. En los años 70, una comunidad secreta que hablaba de una lengua prehumana. Decían que no se trataba de aprenderla, sino de recordarla». Sol se estremeció. Ese grupo tenía el mismo nombre que los textos de su madre. Héctor aceptó visitar a Clara, aunque con reservas. Cuando llegaron, la niña los esperaba sentada en el jardín, con el cuaderno sobre las piernas. Apenas los vio, lo cerró. «Ya sé quién es», dijo Clara mirando al lingüista. «Él también escucha, pero no quiere recordar». Héctor se quedó paralizado. No había hablado con Clara jamás. Sol lo miró, esperando una respuesta. «¿Qué quiere decir eso?» Pero Clara se levantó y se fue sin decir más. Héctor, visiblemente afectado, la siguió con la mirada. «Ella está en contacto con algo que no entiendo. Es como si ese idioma la poseyera, pero con su consentimiento. Como si fuera una conversación íntima entre su sangre y algo más». Durante los días siguientes, Héctor intentó analizar los símbolos más comunes. Creó un sistema para transcribirlos y comparar patrones. Lo que descubrió lo desconcertó aún más. No es solo una lengua, es una forma de pensamiento. No se estructura como nuestras lenguas lineales. Se expande. Cada símbolo puede significar muchas cosas a la vez, dependiendo del orden, del trazo, del contexto emocional del lector. Sol lo miró sin comprender del todo. ¿Y eso qué significa? Que no está hecha para ser traducida, está hecha para ser experimentada. Este idioma no pertenece a nosotros. O tal vez sí, pero de un tiempo que no recordamos. Clara continuaba con sus prácticas. Cada día parecía más fluida, más conectada. A veces escribía símbolos nuevos, distintos a los del cuaderno. Héctor confirmó que eran coherentes con la lógica interna del sistema, es decir, Clara no solo estaba repitiendo, estaba creando. Una noche, Sol grabó en secreto a Clara mientras leía.
No era la primera vez que intentaba registrar lo que su hija hacía, pero esta vez decidió enviar el audio a un colega de Héctor en Buenos Aires, experto en fonética. La respuesta fue desconcertante. «Esto no fue producido por una sola voz», respondió el especialista. «Hay varias frecuencias entrelazadas como si más de una persona hablara al mismo tiempo. Y hay sonidos que, francamente, no parecen humanos. No sé cómo explicarlo». Sol volvió a escuchar la grabación. En efecto, detrás de la voz de Clara había un susurro continuo, como una corriente subterránea que se mezclaba con sus palabras. Una vibración baja, persistente. Era imposible que su hija lo hiciera sola. Y sin embargo, ahí estaba. Cada nuevo descubrimiento parecía hundirlos más. Héctor insistía en que estaban tocando algo peligroso, algo que tal vez nunca debió ser recordado. Pero Sol no quería rendirse. No mientras su hija estuviera envuelta en ese mundo invisible. Clara, por su parte, mostraba señales contradictorias. A veces reía con dulzura, abrazaba a su madre y jugaba como una niña normal. Pero otras veces se quedaba quieta durante horas, con los ojos fijos en una esquina, murmurando palabras que hacían temblar las ventanas. Una madrugada, Héctor la escuchó repetir la misma frase una y otra vez. «Ella se acerca, ella se acerca, ella se acerca». Cuando quiso preguntarle quién era ella, Clara simplemente respondió: «La que enseña, la que siempre estuvo, solo que antes no la veíamos». Fue entonces cuando Héctor comenzó a tener pesadillas. Soñaba con pasillos interminables cubiertos de símbolos y una figura femenina sin rostro que susurraba en la oscuridad. No quiso volver a la casa. Sol entendió que estaban cruzando un umbral. Lo que Clara leía no era un idioma muerto, era algo vivo, y no quería estar solo. La casa de los Medina había dejado de ser un lugar tranquilo. Cada rincón parecía cargado de un peso invisible, como si el aire se espesara alrededor de Clara. Las plantas en el jardín crecían de forma extraña, torcidas hacia una dirección que nadie comprendía. Los animales del vecindario ya no se acercaban. Incluso los pájaros evitaban posarse cerca de las ventanas. Algo estaba cambiando, y todos lo sentían. Clara hablaba cada vez menos con su madre. Pero una tarde, mientras dibujaba en el patio, soltó una frase que hizo que Sol dejara caer lo que tenía en las manos. «Ella me muestra cómo escribir. Dice que tengo que practicar más antes de abrir la grieta». Sol se agachó frente a su hija. «¿Quién es ella, Clara?». La niña levantó la vista con serenidad. «La mujer de las ramas. Viene cuando todo está en silencio. Me enseña con las manos». Sol no quiso presionar más, pero esa noche, al entrar en el cuarto de Clara, notó que la cama estaba vacía. Entró en pánico. Salió al jardín, temiendo lo peor, y la encontró sentada bajo el árbol donde había hallado el cuaderno. Estaba inmóvil, con los ojos abiertos mirando al cielo. A su alrededor, las ramas del árbol crujían sin viento alguno. Al acercarse, escuchó la voz de su hija, pero no salía de su boca. Era como si resonara dentro de su cabeza. «No temas, solo observa, no todos pueden verla». Clara volvió en sí como si nada. Al día siguiente, actuaba como si no recordara nada. Pero Sol ya no tenía dudas. Alguien o algo se estaba comunicando con su hija, y lo hacía a través del idioma y de sueños que no pertenecían a este mundo. Los sucesos extraños se intensificaron. Libros se caían solos, relojes se detenían a la misma hora, 03:33, y el teléfono sonaba. Pero del otro lado, solo se oía una respiración profunda. Las luces parpadeaban en secuencia, como si respondieran a algún tipo de patrón. Un domingo, Sol decidió grabar a Clara sin que lo notara. La niña estaba en su cuarto, con el cuaderno abierto, hablando en voz baja. Cuando terminó, cerró el libro, lo besó y lo guardó debajo de la cama. Sol revisó la grabación esa misma noche. Durante la reproducción, sintió un escalofrío. Al principio solo se oía la voz de Clara, pero a los pocos segundos surgió otra voz,
más grave, femenina, que hablaba en simultáneo. No se trataba de un eco. Era otra voz, independiente, que contestaba en el mismo idioma. A veces corregía lo que Clara decía, otras le recitaba nuevas frases, y luego al final del audio una oración en castellano. Aún no está lista, pero está cerca, ya puede verme. Sol repitió el audio varias veces. La voz de esa mujer era áspera, profunda, como el crujir de ramas secas. No había nadie más en la casa. Clara estaba sola al momento de la grabación. La madre, aterrorizada, llevó la grabación a una amiga suya que trabajaba con edición de sonido. Le pidió analizar el archivo. Días después, la mujer le devolvió el pendrive con el rostro pálido. No lo vuelvas a reproducir. Hay algo mal con esa voz. No parece humana. Y no me preguntes cómo, pero parece estar viva, como si reaccionara a lo que decimos mientras la escuchamos. Sol decidió borrar el archivo, pero no pudo dormir en toda la semana. Clara, por su parte, continuaba sus estudios con una entrega casi religiosa. En una de las hojas nuevas que dibujó, aparecía la silueta de una figura femenina rodeada de ramas, con los ojos completamente negros, y una sonrisa que parecía tallada. En su pecho, el mismo símbolo que aparecía en los textos de Olga. Cuando Sol le preguntó quién era, Clara respondió: «Mi maestra. Ella vive entre las ramas. Solo yo puedo verla, pero vos vas a escucharla pronto». Esa noche, Sol escuchó por primera vez un susurro junto a su cama. Pensó que soñaba, pero el sonido era claro. Una voz femenina que decía: «Despertar tiene un precio». Los días siguientes fueron aún más confusos. Clara hablaba con alguien invisible, se reía en momentos de silencio absoluto y escribía con rapidez símbolos que luego olvidaba. Cuando Sol le preguntaba qué había escrito, la niña negaba haberlo hecho. Una tarde, mientras regaba las plantas, Sol miró al árbol del fondo y creyó ver una figura entre las ramas, alta, delgada, inmóvil. No pudo distinguir el rostro, pero supo, sin dudar, lo que era ella, la maestra invisible, la que enseñaba en una lengua que no debía ser aprendida. Los sueños comenzaron a expandirse más allá de Clara. No eran ya episodios aislados. Los vecinos, uno tras otro, empezaron a hablar de pesadillas intensas, en las que aparecían símbolos grabados en piedra, figuras sin rostro y una niña de cabellos negros que susurraba en un idioma incomprensible. Nadie la nombraba directamente, pero todos sabían que era ella, Clara. Doña Teresa, una mujer mayor que vivía cruzando la calle, contó entre lágrimas que había soñado con un círculo de árboles que se abría en el suelo como una boca. Dentro, una figura descendía lentamente mientras recitaba frases guturales. Despertó con las sábanas empapadas en sudor y las uñas cubiertas de tierra. No recordaba haber salido de su cama, pero sus pies estaban sucios. El joven Agustín, que trabajaba en una panadería, soñó durante 3 noches consecutivas con una casa de madera en ruinas, donde las paredes respiraban. Dentro, alguien le ofrecía un cuaderno cubierto de sangre seca. En la tapa podía leerse un símbolo que nunca había visto antes. Al describirlo, Sol supo que era el mismo que Clara dibujaba repetidamente en las ventanas empañadas. La conexión entre esos sueños y lo que ocurría con Clara se volvió innegable. Parecía que el idioma no solo se estaba manifestando a través de ella, sino que estaba propagándose, como un virus, como un eco que se filtraba por las grietas de la realidad. Sol, desesperada, visitó a doña Ramona, una anciana curandera del pueblo, conocida por su sabiduría y su silencio. Le mostró uno de los dibujos de Clara y le contó lo que ocurría. La mujer, al verlo, dejó caer la hoja. Sus ojos se llenaron de un terror seco, antiguo. «Eso no es de ahora», dijo en voz baja. «Mi abuela me hablaba de una lengua maldita, anterior a la palabra. Decía que solo podía hablarse cuando el alma se partía. Sol no entendía». «¿Partirse cómo?» «En 2», respondió Ramona. «Una parte se queda. La otra cruza, y al volver ya no es la misma.
La advertencia quedó flotando en su mente durante días. Comenzó a observar a Clara con nuevos ojos. Notó pequeñas diferencias, gestos que no eran suyos, la forma de inclinar la cabeza, de reír, de parpadear como si estuviera escuchando algo del otro lado. Incluso su manera de escribir había cambiado. Ya no usaba lápiz ni papel. Escribía con los dedos sobre superficies invisibles y luego sonreía como si alguien la corrigiera. Una tarde, Clara miró a su madre y le dijo con naturalidad: «La grieta ya se está abriendo. Ellos lo sienten, por eso sueñan. Quieren entrar, pero primero deben recordar». «¿Recordar qué, Clara?». La niña hizo una pausa y respondió: «El idioma del abismo». Esa misma noche, Sol soñó por primera vez con la figura. Estaba en el bosque completamente oscuro, caminando hacia un claro donde un árbol gigantesco se alzaba entre la niebla. Debajo, Clara le daba la espalda y recitaba algo. A su alrededor, sombras altas y delgadas se mecían como ramas humanas. Cuando Sol intentó hablarle, una de las figuras se giró. No tenía rostro, pero sus ojos se abrían directamente sobre la piel. Al despertar, Sol tenía la garganta seca y el corazón latiendo como si hubiese corrido kilómetros. No habló del sueño con nadie, pero supo que algo dentro de ella también había cambiado. Empezó a tener lapsos de tiempo que no podía explicar. A veces, al mirar el reloj, habían pasado horas sin que recordara qué había hecho. En una ocasión, despertó frente al árbol del fondo con el cuaderno en las manos. No recordaba haberlo tomado. Mientras tanto, una vecina anciana llamada Eufrasia se presentó en su casa con una caja antigua. Dijo haber conocido a Olga cuando eran jóvenes. Dentro de la caja había cartas, fotografías y un trozo de tela con símbolos bordados. Entre los papeles había una nota escrita a mano por la madre de Sol. Si alguna vez Clara encuentra el cuaderno, no intentes detenerla. No se le enseña. Ella recuerda. Igual que yo recordé. Igual que vos vas a recordar. Lo que duerme debajo de nuestra sangre busca volver. Sol sintió un vértigo repentino. Todo estaba conectado. Las pesadillas, el idioma, las figuras, el árbol. Nada era nuevo. Solo estaba emergiendo, como algo que hubiese esperado pacientemente durante generaciones. Cuando miró a Clara esa noche, ya no vio a su hija como antes. Vio a alguien más. Alguien que habitaba su cuerpo, pero que no siempre estaba presente. A veces, Clara era Clara. Otras veces hablaba por ella. El abismo ya no era un símbolo ni una palabra en sueños. Era una grieta real. Y estaba creciendo. La noche en que Clara desapareció, comenzó como cualquier otra. El cielo estaba cubierto por una bruma espesa que no se disipaba y el viento soplaba con una constancia extraña, como si arrastrara voces a través de los árboles. Sol, acostumbrada ya a la inquietud, se aferraba a la rutina, cena ligera, revisión de puertas y vigilar que Clara estuviera dormida. Nada fuera de lo habitual, o eso creyó. A las 3:30 de la madrugada, algo despertó a Sol. No fue un ruido. Fue una ausencia, un silencio distinto, absoluto. Sintió que la casa estaba vacía, aunque los muebles seguían allí, los cuadros colgados, el reloj funcionando. Se levantó con una inquietud en el pecho y caminó hacia el cuarto de su hija. La puerta estaba cerrada, no con llave, sino simplemente encajada. La empujó con suavidad. Adentro la cama de Clara estaba hecha, perfectamente tendida. El cuaderno no estaba. Tampoco sus muñecos. El cuarto olía distinto, a tierra mojada, a madera recién cortada, y en las paredes, con una especie de pintura rojiza, había nuevos símbolos. Algunos parecían moverse sutilmente al mirarlos demasiado tiempo. Sol gritó su nombre. Recorrió la casa, el patio, el jardín. Nada. No había rastros, huellas, ni señales de que hubiera salido por la puerta o por la ventana. Lo imposible se había materializado. Clara se había desvanecido. La policía llegó 1 hora después, alertada por los gritos desesperados. Revisaron cada rincón. La cerradura estaba intacta.
las ventanas cerradas desde dentro. No había signos de ingreso forzado. El oficial a cargo dijo lo evidente. No hay forma de que haya salido sin que alguien lo note. Pero Clara no estaba. El interrogatorio fue duro. Sol intentó explicar lo que sabía, pero cada palabra sonaba más absurda que la anterior. Una lengua desconocida, una mujer invisible entre las ramas, sueños colectivos. Nadie lo tomaba en serio. Y sin embargo había algo en la casa que hacía que los oficiales quisieran irse rápido, algo en el ambiente. Uno de ellos, antes de retirarse, le susurró: «No vuelva a entrar a ese cuarto sola. Hay algo raro ahí». Esa noche, Sol durmió en el sofá. Soñó con Clara, pero no como su hija. En el sueño era alta, su cabello más largo, su voz más grave. Estaba sentada en un trono de raíces, leyendo en voz alta un cuaderno que ardía sin consumirse. A su alrededor, decenas de figuras la escuchaban en silencio. Cuando Sol intentó acercarse, Clara la miró sin emoción. «Ya no me buscan. Ahora me recuerdan». Al despertar, Sol encontró una nueva hoja en la mesa del comedor. No estaba allí la noche anterior. Era del cuaderno. Una sola frase, escrita con tinta negra: «Donde no hay marco, la puerta no se cierra». La policía volvió durante la mañana con perros rastreadores. No encontraron nada, ni en el campo, ni en el bosque cercano. No había pisadas, ni olor, ni rastro térmico. El caso fue catalogado como desaparición inexplicable. Algunos vecinos comenzaron a murmurar cosas. Unos decían que Sol estaba involucrada. Otros aseguraban que Clara era especial y que algo se la había llevado para cumplir un propósito. Pero hubo una excepción. Un niño de 10 años llamado Bastián, que vivía 3 casas más allá, le confesó a su madre que había visto a Clara. Dijo que caminaba sola hacia el bosque, en la madrugada, descalza y con una vela encendida. Cuando su madre le preguntó por qué no había dicho nada antes, Bastián respondió: «Porque no iba sola. Iba hablando con alguien, y aunque yo no veía a nadie más, sentía que alguien más sí la estaba guiando». La madre llevó esa información a Sol, que de inmediato organizó una búsqueda. Recorrieron el bosque con linternas y machetes. Gritaron su nombre durante horas. Al final del tercer día, en una cabaña abandonada a 5 kilómetros del pueblo, la encontraron. Estaba sentada en un rincón, con los ojos abiertos, mirando hacia la pared. No reaccionaba a las voces ni al tacto. El cuaderno estaba abierto frente a ella. Su cuerpo no mostraba signos de maltrato, pero había algo profundamente errado. Un médico la revisó en el hospital local. Clara estaba físicamente bien, pero no hablaba, no respondía. No parecía reconocer a nadie. Su rostro era inexpresivo. Cuando Sol la abrazó, Clara no reaccionó. Solo horas después, en medio de un silencio sepulcral, murmuró una sola palabra: «Olvidaron». No volvió a hablar ese día, ni el siguiente. Y aunque su cuerpo estaba de vuelta, algo dentro de ella se había quedado atrás. O algo nuevo había venido en su lugar. Clara fue llevada de regreso a casa en completo silencio. No ofreció resistencia. Caminaba por sí sola, pero sus pasos eran lentos, como si estuviera en otro lugar. Su mirada seguía perdida. Sol intentó abrazarla, hablarle, cantarle las mismas canciones de cuna que usaba cuando era bebé. Nada funcionó. Era como si su hija hubiera quedado atrapada detrás de una pared invisible. Durante los primeros días, Clara apenas comía. Dormía con los ojos entreabiertos, murmurando en ese idioma que ya nadie se atrevía a escuchar. El cuaderno, que había sido encontrado junto a ella en la cabaña, permanecía cerrado. Nadie se atrevía a abrirlo. Cada vez que Sol se acercaba a él, sentía una opresión en el pecho, como si algo dentro susurrara con desprecio. La policía dio por cerrada la investigación. No había pruebas de secuestro ni señales de violencia. El informe médico decía: estado disociativo con probable raíz traumática. Una definición vacía. Sol sabía que eso no explicaba nada. Clara había estado con alguien. No físicamente, tal vez, pero sí en presencia.
y esa presencia aún la acompañaba. Bastián, el niño que la había visto salir hacia el bosque, insistió en algo que a todos les parecía una fantasía. Afirmaba que la cabaña donde encontraron a Clara nunca había estado allí antes, que había jugado por esa zona durante años y jamás la había visto. Los adultos no le creyeron, pero Sol sí. Esa cabaña tenía algo extraño. Nadie la conocía. No estaba registrada en ningún plano. Cuando Sol volvió con 2 vecinos al lugar, ya no estaba. En su lugar solo había un claro vacío. La tierra removida, las ramas partidas, pero ningún signo de construcción. Como si la cabaña hubiese sido una aparición, un punto de cruce. Aquel hallazgo sumió al pueblo en un nuevo silencio. Las miradas se volvían hacia la casa de Sol con una mezcla de compasión y miedo. Ya no se trataba de una niña especial, sino de algo más oscuro, algo que nadie sabía cómo nombrar. La gente cruzaba de vereda al pasar por allí. Dejaron de invitar a Sol a reuniones. Los niños no salían a jugar a la calle. El miedo, aunque mudo, se expandía. En medio de ese aislamiento, Clara comenzó a mostrar signos de actividad. Una tarde, se levantó de su silla, fue hasta una pared del comedor y comenzó a trazar símbolos con los dedos. No había nada en sus manos, pero cada línea que dibujaba parecía quedar impresa de forma invisible. Sol, sin saber por qué, sintió que debía tomar una foto del lugar. Al revelar la imagen, los símbolos aparecían con nitidez. Eran los mismos de siempre, pero uno de ellos brillaba débilmente, como si latiera. Esa misma noche, Clara habló, no a su madre, sino al aire, a la nada. Ya sé cómo volver. Ella me lo mostró. La puerta no necesita marco, solo palabras. Sol la escuchaba desde el pasillo, sin atreverse a entrar. Tomó valor y preguntó, ¿quién es ella, Clara? La niña respondió sin girarse, la del abismo, la del silencio, la que me recuerda. Las palabras golpearon a Sol como un puño. Se sentó en el suelo, vencida por la certeza de que su hija estaba entre 2 mundos y que uno de ellos ya no le pertenecía. Decidió volver a buscar respuestas en los escritos de su madre. En el diario de Olga había una sección marcada con el mismo símbolo que ahora latía en la pared. Allí, Olga describía una experiencia similar, una desaparición interior, una ausencia consciente. Hablaba de una voz femenina que guiaba desde el otro lado y advertía, si vuelve no será completa, lo que cruza se fragmenta. Lo que regresa, elige qué parte conservar. Sol no quiso aceptar esa posibilidad. Su hija no podía haber sido reemplazada. Tenía que haber una manera de traerla de vuelta, entera. Pero cada día que pasaba, Clara parecía más cómoda en su nuevo estado. Escribía, hablaba en lenguas, dibujaba sin mirar. A veces cantaba en un tono grave, ajeno, completamente diferente al de su voz infantil. Una noche, Sol encontró sobre la cama de Clara una hoja suelta del cuaderno. Tenía una sola palabra en castellano, recórdame, y debajo una secuencia de símbolos que Sol ya no necesitaba traducir, porque, en el fondo, también empezaba a entender. Los días que siguieron estuvieron marcados por una tensión muda. Sol no sabía qué hacer. Clara parecía avanzar en una dirección desconocida, como si ya no necesitara nada de este mundo. Sus gestos, su voz, sus silencios, todo en ella era distinto, y sin embargo, su presencia era cada vez más poderosa, más inquietante. Sol decidió recurrir a un último recurso. Recordó a un antiguo colega de Héctor Esteves, un hombre llamado Mateo Hirsch, investigador del CONICET, experto en lenguas extintas y estructuras protohistóricas. Había trabajado con culturas amazónicas aisladas y colaborado en decodificación de glifos aún no traducidos. Lo contactó con la excusa de un estudio antropológico, y cuando él aceptó visitar el pueblo, Sol le mostró las páginas escritas por Clara. Mateo pasó más de 3 horas analizando los símbolos sin decir palabra. Sus ojos se movían rápido, tomaba notas, comparaba estructuras, trazaba líneas entre signos. Finalmente, se recostó en la silla, pálido.
Esto, esto no debería existir. Sol no entendió. ¿Qué significa eso? Mateo suspiró profundamente. He trabajado con cientos de lenguas muertas, desde proto-indoeuropeo hasta dialectos desaparecidos del altiplano, pero esto no es una lengua humana, al menos no como la entendemos. Sol sintió que el aire se le cortaba. ¿Entonces qué es? Es como si hubiera sido estructurada por una mente ajena a nuestra evolución. Los símbolos tienen lógica, sí, pero una lógica que se basa en geometría emocional, en simetrías imposibles. No hay linealidad, no hay temporalidad en su construcción. Y lo más perturbador, algunos de estos signos los he visto antes. Sol lo miró con incredulidad. ¿Dónde? Mateo sacó una carpeta de su mochila. Contenía fotografías en blanco y negro, sacadas durante una expedición a una cueva cerrada al público en la región del Alto Amazonas. En las paredes, entre dibujos de animales y rituales, se repetían algunos de los símbolos que Clara escribía en su cuarto. Esta cueva tiene más de 8000 años. Los pueblos actuales ni siquiera recuerdan quién la pintó, y sin embargo, ella escribe lo mismo. ¿Cómo es posible? Sol no supo qué responder. Le mostró entonces una grabación que había logrado hacer, donde Clara recitaba en ese idioma con los ojos cerrados. Mateo la escuchó una sola vez. Luego pidió salir de la casa. En el jardín le dijo a Sol algo que ella nunca olvidaría. Esa lengua no se aprende, se transmite, pero no por enseñanza, sino por resonancia. Algo en ella la conectó con un campo de memoria ajeno a lo humano. Está recibiendo mensajes, no inventándolos, como si algo usara su mente como antena. Sol preguntó si podía ayudarla, si había alguna manera de romper esa conexión. No, dijo Mateo con firmeza, no sin arriesgar su integridad. Tal vez ya no esté completamente en este lado, y forzarla a volver podría fracturarla para siempre. Antes de irse, el investigador dejó una última advertencia. Si empieza a crear nuevos símbolos, distintos a los que ya tiene, significa que está construyendo, no solo recordando, y eso podría abrir algo que no debe ser abierto. Las palabras resonaron en la mente de Sol durante días, sobre todo porque Clara ya había comenzado a crear. Un cuaderno nuevo apareció entre sus cosas. No era el antiguo, sino uno comprado en la librería del pueblo. Las hojas estaban llenas de combinaciones de símbolos que Sol no había visto antes. Parecían más intrincados, más oscuros, como si tuvieran capas. Clara los dibujaba con los ojos cerrados, como en trance. Cuando terminaba, los miraba con orgullo, como si estuviera componiendo música. Una mañana, Sol despertó y encontró la palabra inicio escrita en el espejo del baño. Debajo un símbolo nuevo. No era parte de los anteriores. Tenía forma de espiral invertida con una línea quebrada atravesando su centro. Lo tocó con el dedo. Estaba húmedo, como recién escrito. Esa tarde Clara habló por primera vez en semanas con voz clara. Ya no necesito leer, ahora lo escucho todo. Sol la miró con el corazón encogido. ¿A quién escuchás, mi amor? Clara la miró a los ojos y respondió, a lo que estaba dormido. Está despertando, y quiere hablar por todos. El mundo de Sol se desmoronó en ese instante. Ya no se trataba solo de Clara. El idioma estaba creciendo, extendiéndose como raíces invisibles. Mateo tenía razón. No era una lengua humana, era una frecuencia viva. Y Clara ya no era solo una niña, era el instrumento. Clara dejó de escribir, no porque ya no pudiera, sino porque ya no lo necesitaba. Caminaba por la casa como si cada pared, cada rincón, le hablara directamente. Cerraba los ojos y sus labios se movían en silencio. A veces reía suavemente como si escuchara una broma lejana. Sol la seguía sin hacer ruido, observándola con una mezcla de amor, pavor y resignación. Su hija seguía allí, pero algo más también estaba. Una madrugada, Sol la encontró en el patio, descalza, con los brazos extendidos hacia el árbol del fondo. Susurraba frases apenas audibles, una detrás de otra, con ritmo y cadencia.
Alrededor las ramas se agitaban, pero no había viento. El aire era pesado, húmedo. Clara giró la cabeza y sin abrir los ojos murmuró: «Ya vienen, los que recuerdan el idioma, los que nunca dejaron de hablarlo». Sol no supo qué responder. Se acercó con cautela, pero una repentina náusea la obligó a detenerse. El aire parecía resistir su paso como si no fuera bienvenida. Clara, sin girar más, dijo en voz baja: «Son los susurrantes. Me estuvieron esperando, y ahora van a hablar a través de mí». Esa fue la primera vez que escuchó ese nombre salir de los labios de su hija. Sol recordó los textos de su madre, los recortes viejos, las advertencias vagas. Los susurrantes del viento frío. Había pensado que eran una invención, una metáfora, pero ahora entendía que eran reales, no en un sentido físico, al menos no del todo. Eran presencias, entidades, conciencias atrapadas entre planos, aferradas al eco de un idioma que las conectaba con los vivos. Clara empezó a hablar de ellos con naturalidad. Les daba nombres, aunque estos no eran nombres humanos. Decía que se movían entre las ramas, en las grietas, en los huecos donde nadie mira. Que habían estado allí mucho antes que los pueblos, antes de las palabras, antes incluso de la historia, y que ahora regresaban porque ella los había escuchado. Los vecinos volvieron a notar cambios. Algunos hablaban de sombras que se deslizaban entre los árboles sin dejar rastro. Otros aseguraban haber escuchado voces en la noche, llamándolos por sus nombres de infancia. Hubo quien afirmó haber visto figuras delgadas, blancas, inmóviles, paradas al borde de su propiedad durante horas. El miedo se convirtió en histeria. Una familia abandonó el pueblo. Otra comenzó a marcar sus puertas con sal. La policía fue alertada nuevamente, pero esta vez no hicieron preguntas. Simplemente sugirieron a Sol que se mantuviera tranquila y evitara más disturbios. Pero los susurrantes no podían ser ignorados. Clara comenzó a pasar horas sentada frente al espejo, sin hablar, sin moverse. Solo observaba. Decía que a través del reflejo podía ver cómo se movían por dentro de los otros, que las personas tenían grietas en el alma, y por ahí entraban. Que solo quienes recordaban eran inmunes. Una tarde Sol encontró el cuaderno original ardiendo lentamente en la cocina. No había llamas, solo una combustión seca, imposible. No olía a papel quemado. El humo era denso, espeso, y parecía formar palabras. Clara lo miraba con calma. «Ya no lo necesito», dijo. «Ahora todo está en mí». Fue entonces cuando Sol entendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El idioma ya no era un medio. Era el fin. Clara no estaba siendo guiada. Clara era ahora la guía. Las fotografías tomadas en esos días revelaban cosas que nadie podía explicar. En varias de ellas había figuras que no estaban presentes al momento de tomar la imagen. Sombras largas, curvas deformes, ojos sin rostro. Una de las más perturbadoras mostraba a Clara escribiendo en el aire, mientras detrás de ella, en la pared, se formaban símbolos idénticos en tiempo real sin que nadie los trazara. Sol, desesperada, intentó contactar nuevamente a Mateo Hirsch, pero el hombre no respondió más llamadas. Su asistente informó que había abandonado su cargo por razones personales y se había retirado sin dejar dirección. Esa noche, Clara se sentó en el centro del living, rodeada de símbolos trazados en el piso con sal negra. Su voz cambió. Ya no era la de una niña. Era múltiple, como si varias voces hablaran a través de su garganta. El lenguaje fue el origen, y también será la puerta. Sol no se atrevió a interrumpir, solo observó, y entonces lo entendió. Los susurrantes no eran visitantes, eran recuerdos vivos, ecos de una conciencia ancestral que había esperado siglos por una grieta. Clara había sido esa grieta, y ahora lo que susurraba quería gritar. Los días se acortaban con una rapidez anómala. El aire se volvía denso, inmóvil, como si el tiempo mismo se arrastrara. Clara comenzó a repetir una fecha sin descanso. 21 de junio, 21 de junio, 21 de junio. La voz le salía suave, hipnótica, como un rezo ancestral.
Cuando Sol le preguntó qué pasaría ese día, la niña respondió: «La puerta se abre mejor cuando el sol se esconde más tiempo. Todo lo que duerme quiere luz». Ese día ellos cruzan. Era el solsticio de invierno. Sol no quiso aceptar que algo real pudiera ocurrir, pero los signos eran cada vez más claros. Clara ya no dormía, o al menos no como antes. Permanecía sentada toda la noche frente al espejo, hablando en voz baja con su reflejo. A veces reía, a veces lloraba sin lágrimas. El día 20 de junio el cielo se volvió gris oscuro desde el amanecer. Las aves volaron en dirección contraria al viento. Algunos animales domésticos huyeron. Otros murieron sin razón aparente. El pueblo entero parecía contener la respiración. Las pocas personas que aún saludaban a Sol dejaron de hacerlo. Se encerraban temprano. Nadie quería estar afuera después del atardecer. Esa tarde, Clara se levantó sin decir palabra y comenzó a preparar el salón principal. Movió muebles, trazó círculos con ceniza, ubicó velas en puntos precisos y colocó objetos que Sol jamás había visto: huesos pequeños, piedras negras, trozos de madera quemada con símbolos tallados. No lo hacía con prisa ni con torpeza. Cada movimiento era exacto, preciso, como si recordara una coreografía grabada en su memoria desde siempre. Sol intentó detenerla, pero su cuerpo no respondía. Algo la inmovilizaba, no una fuerza externa, sino interna, como si algo en su propia sangre la obligara a obedecer. Cuando cayó la noche, la temperatura descendió bruscamente. Clara encendió las velas y se sentó en el centro del círculo. Su respiración se volvió profunda, rítmica, y entonces comenzó a hablar, no con su voz, sino con todas las voces, una mezcla imposible de tonos, edades, idiomas. Las ventanas vibraban. La luz oscilaba en patrones que parecían responder a lo que decía. Fuera de la casa, los árboles crujían sin viento. El suelo temblaba levemente, y en el aire se formaba una vibración que se sentía en los huesos. Los vecinos, al otro lado del pueblo, dijeron haber escuchado cánticos, una música lejana como un coro enterrado que emergía desde lo profundo. Algunos aseguraron haber visto luces sobre la casa, otros sombras que se arrastraban por los techos, y luego, justo a las 03:33, Clara se puso de pie, levantó los brazos y dijo en castellano: «La grieta está abierta. Quien recuerde puede entrar. Quien olvide se disuelve». En ese instante un estallido silencioso sacudió el entorno. Las velas se apagaron. Todo quedó oscuro por unos segundos eternos, y entonces la casa se iluminó desde dentro con una luz que no tenía fuente. Sol vio figuras a su alrededor, altas, delgadas, sin rostro. Caminaban en círculo, repitiendo frases en el idioma antiguo. No eran alucinaciones, estaban allí, y entre ellas reconoció un rostro, el de su madre, Olga. Sonreía. Sus ojos eran negros. Sus labios se movían sin emitir sonido. Sol gritó. Cayó de rodillas. Quiso correr, pero no pudo. Clara la miró, sin emoción, sin juicio. «Ya viene el silencio verdadero. No temas, no duele». Fuera de la casa, el viento se detuvo. El mundo pareció congelarse. Y entonces, uno a uno, comenzaron a desaparecer objetos. Sillas, retratos, relojes, todo lo humano era borrado lentamente. Solo quedaban los símbolos. Los susurrantes caminaban por las paredes, flotaban entre las habitaciones, murmuraban verdades olvidadas. 3 personas del pueblo no despertaron esa mañana. No murieron, simplemente no estaban. Sus camas vacías, sus casas intactas. Pero su existencia había sido arrancada, borrada, como si nunca hubieran nacido. La policía no dio declaraciones. Las familias lloraban sin razón concreta. Algunos decían que los vieron caminar hacia el bosque durante la madrugada, siguiendo una música que solo ellos oían. Sol se encerró con Clara. No podía dejarla, no podía escapar. Esa noche, ambas durmieron abrazadas por primera vez en semanas, y cuando el sol se asomó, una niebla densa cubría todo el valle.
En medio de ella, voces aún susurraban. La puerta se había abierto, y no todo lo que había cruzado tenía intención de volver. La niebla no se disipó al amanecer. Se mantuvo espesa, pegajosa, como si envolviera al pueblo en una membrana viva. No era solo humedad, tenía un olor penetrante, a tierra removida y metal oxidado. La luz del sol apenas se filtraba, y los relojes parecían desacelerarse. El tiempo se estiraba, como si el mundo ya no siguiera sus reglas habituales. Clara no habló durante todo el día. Caminaba descalza, sin prisa, por los pasillos de la casa, tocando las paredes con la yema de los dedos. A cada contacto, los símbolos comenzaban a formarse. No con tinta ni con pintura, sino como grabados invisibles que emergían poco a poco, revelándose solo cuando eran observados desde cierto ángulo. No todos podían verlos. Sol sí. Al atardecer, Clara salió al jardín. La niebla parecía abrirse a su paso. Frente al árbol del fondo, aquel donde había encontrado el cuaderno por primera vez, se detuvo y comenzó a cantar. No era una canción común. Era un canto antiguo, vibrante, lleno de tonos imposibles para una voz humana. A cada nota, el entorno reaccionaba. Las ramas crujían, las piedras se desplazaban solas, el suelo parecía respirar. Y entonces apareció. Una figura surgió de la niebla, alta, etérea, formada por fragmentos de sombra y luz. No tenía un cuerpo definido. Era movimiento, contorno, latido. Clara no se inmutó. La miró con reverencia. La figura levantó una extremidad que no era una mano y la posó sobre la cabeza de la niña. Fue entonces cuando Clara cambió. Sus ojos se tornaron completamente negros, como pozos sin fondo. Su piel adquirió una tonalidad ceniza, apenas perceptible pero irreal. Su voz ya no era una sola. Hablaba en eco, en capas, como si cada palabra saliera de múltiples gargantas invisibles. No había miedo en ella, solo aceptación. La forma es flexible, el contenido eterno, dijo, sin dirigirse a nadie en particular. La semilla ya está dentro, ahora germina. Sol, que observaba desde la ventana, cayó de rodillas. Algo en su interior se rompía, no por el terror, sino por la tristeza abrumadora de entender que su hija ya no era su hija. Clara se estaba convirtiendo en otra cosa. O tal vez siempre lo había sido, y solo ahora revelaba su forma verdadera. Durante la noche, el pueblo entero se envolvió en silencio. Las luces no funcionaban. Las radios emitían estática. Los teléfonos no tenían señal. Nadie salía de sus casas. Todos sabían que algo estaba ocurriendo, pero ninguno se atrevía a nombrarlo. Solo una palabra flotaba en sus pensamientos: transformación. A medianoche, 3 casas comenzaron a emitir un resplandor tenue. Personas dentro de ellas gritaban sin emitir sonido. Al día siguiente, estaban vacías. Los objetos intactos, los relojes parados a las 03:33. En cada una, sobre una pared, apareció un símbolo grabado a fuego, el mismo que Clara había escrito sobre el espejo. El patrón se repetía. No era violencia, era sustitución. Lo antiguo reemplazaba lo presente. El idioma no era solo comunicación, era una llave genética, un código activador. Aquellos que eran vulnerables al eco se desvanecían, no morían, cambiaban. Clara volvió al interior de la casa al amanecer. Caminó hasta su habitación, se sentó en la cama y dijo: «Ya puedo elegir la forma que necesite, el idioma que me recuerde». Sol la observó en silencio. Su voz era distinta, pero algo en sus ojos seguía siendo humano. Una chispa, una brizna de lo que había sido. Fue entonces cuando preguntó: «¿Todavía sos mi hija?». Clara sonrió con dulzura. «Sí. Pero también soy lo que vino antes, y lo que va a venir después. Somos muchos en una forma. Vos también lo fuiste. Solo que olvidaste». Sol no supo qué hacer con esa respuesta. No era una amenaza, era una afirmación. Clara no estaba poseída,
Clara había despertado. Durante los días siguientes los símbolos se expandieron por el pueblo. Aparecían en paredes, árboles, vidrios empañados. Algunos comenzaron a entenderlos, a ver sus significados sin saber cómo. Palabras como memoria, puente, recipiente, surgían en los pensamientos de los que los contemplaban demasiado tiempo. ¿Y Clara? Clara ya no dormía. Se quedaba sentada, contemplando el horizonte como esperando algo, o a alguien. Ya no era una niña. Era el centro. La grieta se había transformado en puerta. Y la puerta ya no se cerraría. El aire en la casa ya no era el mismo. No olía a humedad, ni a polvo, ni siquiera a vida. Olía a algo antiguo, sin tiempo, como si la materia misma comenzara a rendirse ante una fuerza que no comprendía. Sol pasaba los días en estado de alerta, atrapada entre la desesperación y una extraña aceptación. Sabía que había cruzado un umbral invisible. Ya no se trataba de salvar a Clara. Era ella quien debía decidir si cruzaba o se quedaba. Fue en ese estado de vigilia constante cuando lo encontró. Mientras limpiaba un rincón del altillo que llevaba años cerrado, sintió que el suelo crujía de forma diferente bajo sus pies. Retiró una vieja alfombra y descubrió una tabla suelta. La levantó y debajo, envuelto en trapos, encontró un cuaderno. No uno cualquiera. Este era distinto. La tapa, de cuero desgastado, tenía su nombre grabado: Sol Medina. Lo reconoció de inmediato. Era la caligrafía de su madre. Temblando, lo abrió. Las primeras páginas estaban escritas por Olga. Eran instrucciones, advertencias, fragmentos de pensamientos desordenados pero cargados de urgencia. Si lo estás leyendo, entonces ya pasó, ya empezó. La memoria está viva. No dejes que se complete sin vos. Había dibujos, símbolos, patrones repetidos, y luego, de forma repentina, el texto cambiaba. No solo de contenido, de trazo. Las últimas páginas no estaban escritas por Olga, ni por Clara. Eran suyas. Sol las reconoció como se reconoce un sueño olvidado. Eran frases que ella jamás recordaba haber escrito, pero que llevaban su letra exacta, su forma de abreviar, sus giros de lenguaje, mensajes que hablaban del puente de sangre, del canto de la grieta, de un rito interrumpido hacía generaciones. La última frase la dejó helada. Lo que recordás, lo elegís. Lo que elegís, lo transformás. El cuaderno no era solo un legado, era una llave más. Y esta vez estaba destinada a ella. Sol lo llevó al centro de la casa y lo colocó sobre la mesa. Clara la observaba en silencio, con una expresión que no era ni infantil ni adulta. Era algo más, algo que contenía muchas edades a la vez. ¿Sabías que estaba ahí?, preguntó Sol. Clara asintió levemente. Siempre estuvo ahí, pero tenías que encontrarlo cuando estuvieras lista. Las puertas se abren solo desde adentro. Sol hojeó el cuaderno. En sus páginas había un rito completo, uno distinto al que Clara había realizado. Este no abría nada. Este cerraba. Era una elección. El ritual no requería violencia, solo presencia, símbolos, entonaciones precisas y una promesa escrita con la sangre del portador. Sol entendió de inmediato. Era un cierre, un sello, algo que podía detener la expansión de aquello que había cruzado, pero también entendió el precio. Si lo hago, ¿te pierdo? Clara no respondió. Solo se acercó, tomó su mano y la apoyó sobre el cuaderno. El tacto fue como una descarga. Sol vio imágenes. No visiones claras, sino sensaciones puras. La voz de su madre cantando en el jardín, la primera vez que sostuvo a Clara en sus brazos, la sensación de pertenecer a algo que la superaba, y una frase resonando en su interior como un eco. No se trata de salvarla, se trata de recordar quién sos. Ese era el núcleo de todo. Clara no era víctima ni mensajera, era espejo. Había sido elegida porque en ella se reflejaban generaciones de mujeres que guardaron un idioma que no debía perderse, ni ser dominado. Sol cerró el cuaderno y respiró hondo.
¿Y si no lo hago? Clara bajó la mirada. Entonces sigue, se extiende, cambia todo. El mundo no sería igual, no peor, solo irreconocible. Durante esa noche, Sol escribió la promesa con su propia sangre, tal como indicaban las instrucciones. Rodeó la casa con ceniza y agua de raíces, cantó las sílabas marcadas en la página final y esperó. No había luz, no había sombras, solo un silencio que temblaba. Y luego Clara habló con una voz que era todas las voces. Si elegís cerrar, el eco duerme, pero nunca muere. Sol la miró, llorando. Lo sé, pero por ahora debe descansar. El cuaderno brilló durante un instante. Las páginas se tornaron negras. Los símbolos desaparecieron. Clara cayó en un sueño profundo por primera vez en semanas. La transformación se había detenido, pero no anulada, solo dormida. El amanecer trajo consigo una quietud extraña. El pueblo despertó envuelto en un silencio nuevo, menos opresivo pero igualmente denso, como si el aire mismo guardara la respiración. Sol sabía que la calma era apenas una tregua. Había cerrado la grieta, pero el eco seguía allí, agazapado, esperando la menor oportunidad para volver a expandirse. Clara dormía profundamente, envuelta en sudor frío y murmullos ahogados. Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si librara una batalla interna. Sol se sentó junto a ella, acariciando su cabello, repitiendo en voz baja palabras de consuelo, promesas hechas desde el amor más primitivo. En su interior, una sola pregunta la consumía. ¿Había hecho lo correcto? El cuaderno permanecía cerrado sobre la mesa. Sus páginas, ahora negras y lisas, ya no reflejaban símbolos ni respuestas, pero Sol sentía su presencia. No era alivio ni tranquilidad, sino una vigilia constante, una certeza de que la historia estaba lejos de terminar. Los recuerdos de las mujeres de su familia, su madre Olga, su abuela, las generaciones anteriores, desfilaban por su mente en fragmentos. Cantos antiguos, noches de luna llena, advertencias susurradas. Por la tarde, Clara despertó. Sus ojos, aunque cansados, volvieron a ser los de una niña. Miró a su madre y le sonrió apenas. La inocencia había regresado, pero no completamente. Algo en su expresión era nuevo, una madurez silenciosa, como si llevara consigo el peso de muchas vidas. No habló del idioma, ni de los susurrantes, ni del ritual. Solo pidió agua y volvió a dormir. En los días siguientes, el pueblo fue recuperando cierta normalidad. Las personas volvieron a sus rutinas, aunque la mayoría evitaba cruzar miradas con Sol. 3 familias se marcharon sin dar explicaciones. Los símbolos en las paredes se desvanecieron poco a poco, como si nunca hubieran existido. Sin embargo, algunos aún los veían en sueños. Un resplandor apenas perceptible, una figura femenina, el eco de una lengua imposible. Sol sabía que la decisión que había tomado no era definitiva. El cuaderno no estaba destruido, solo dormido. El idioma seguía vivo en las grietas del mundo, en las raíces profundas de la tierra, en la memoria de quienes lo habían tocado aunque fuera una vez. Cada tanto sentía un temblor en los dedos, una vibración leve cuando pasaba junto al altillo, una melodía que no lograba olvidar. Una noche, mientras Clara dormía, Sol sintió la presencia de su madre en el cuarto. No era un fantasma ni una aparición. Era un recuerdo vivo, cargado de amor y de advertencia. Elegiste el cierre, hija, pero la puerta sigue siendo tuya. Recuerda que todo lo que se cierra puede volver a abrirse. Sol asintió, en silencio. Era verdad. Nada se pierde para siempre. El ciclo estaba contenido, no roto. Había sellado el eco, pero no el origen. Al amanecer, Clara la abrazó fuerte. Dijo, «Gracias, mamá. No hizo falta más». El agradecimiento era para todo, por cuidarla, por proteger la memoria, por no huir ante lo incomprensible, por atreverse a elegir. En ese instante, Sol comprendió la función real del cuaderno, del idioma, del linaje.
No era una condena, sino una responsabilidad. Un puente entre lo visible y lo invisible, entre el olvido y el recuerdo. Clara estaba a salvo, pero ambas sabían que la vigilancia debía continuar, que las palabras nunca pierden su poder, aunque sean silenciadas. Con el paso de los días, la vida pareció volver a su cauce, pero en los detalles pequeños, un sueño, un reflejo, un susurro. La historia seguía latiendo. Un par de veces, Sol creyó escuchar la voz de la mujer de las ramas en el viento de la noche. No con miedo, sino con respeto. La frontera seguía allí, y la decisión de cruzarla o no siempre recaería sobre quienes recuerdan. Antes de guardar el cuaderno en el altillo, Sol escribió una última frase en su tapa, con manos firmes. Solo abre quien recuerda. Solo cierra quien ama. La decisión estaba tomada, no desde el miedo, sino desde la conciencia y el amor. Mientras el sol se ocultaba y la niebla se disipaba poco a poco, Sol supo que, aunque la grieta estuviera sellada, el idioma seguiría vibrando en la memoria de su sangre, y que, cuando el eco volviera, habría alguien preparado para elegir de nuevo. Porque, en el fondo, esa es la tarea de quienes heredan lo inexplicable, decidir. La vida volvió a su ritmo pausado en el pueblo, pero nada era igual. Quedaron cicatrices invisibles en la memoria colectiva, ecos que vibraban en los silencios entre conversación y conversación. Los árboles, que antes parecían murmurar en la brisa, ahora permanecían inmóviles, como guardianes mudos de lo ocurrido. El invierno terminó, la niebla se disipó y el sol regresó. Sin embargo, nadie olvidó lo que había atravesado la grieta. Clara retomó la escuela, aunque por un tiempo fue tratada como una sombra entre los demás niños. Había en ella una calma inquebrantable, una serenidad que otros no lograban comprender. Ya no hablaba en lenguas extrañas, ni dibujaba símbolos en las paredes, pero a veces, durante el recreo, se la veía sentada bajo un árbol, murmurando melodías suaves, apenas audibles. Los maestros, temerosos pero respetuosos, optaron por dejarla en paz. Sol, por su parte, continuó su vida con una nueva conciencia. Aprendió a escuchar el silencio y a honrar los espacios en blanco entre las palabras. Volvió a escribir en su diario, reconstruyendo la historia familiar con amor y verdad. Cada tanto, abría el altillo y acariciaba el cuaderno cerrado, repitiendo en voz baja la frase que había escrito. Solo abre quien recuerda, solo cierra quien ama. No sentía miedo, sino gratitud. Comprendía que la memoria es un puente y que el olvido, a veces, es solo un descanso necesario para el alma. Algunos vecinos contaban que, durante ciertas noches de luna nueva, era posible ver una figura infantil caminando entre los árboles, acompañada de una mujer de cabellos largos y oscuros. Nadie se atrevía a investigar. El bosque se había convertido en territorio sagrado, un lugar donde los límites entre lo visible y lo invisible merecían respeto. Los niños crecieron escuchando advertencias sobre no perturbar el silencio bajo las ramas, sobre no hablar en voz alta, cerca del claro donde todo había comenzado. Pasaron los meses y el eco de lo sucedido se diluyó, como suele pasar con las historias demasiado inquietantes para ser contadas a la luz del día. Solo en la intimidad de ciertos hogares, en conversaciones susurradas, se mencionaba a la familia Medina y a la niña que había aprendido a leer en un idioma que nadie conocía. Un idioma que, ahora lo entendían, no estaba hecho para ser descifrado, sino para ser recordado y respetado. Clara y Sol cultivaron un nuevo tipo de vínculo. No necesitaban hablar de lo que había pasado, pero sabían que compartían una experiencia única. A veces, mientras miraban el atardecer desde la ventana, sentían una presencia cálida y familiar a su alrededor. Era como si Olga, la madre de Sol, siguiera allí, velando por ellas, manteniendo el equilibrio entre ambos lados del velo. Un día, Clara le preguntó a su madre, ¿crees que va a volver? Sol sonrió y respondió, nada se va para siempre, pero ahora estamos preparadas, recordamos. Esa respuesta bastó.
Aprendieron a convivir con la incertidumbre, a honrar el misterio. Sabían que, si alguna vez el eco volvía a despertar, ellas estarían listas para decidir amar y cerrar si fuera necesario. El pueblo siguió adelante. Los niños nuevos jugaban bajo los árboles, las familias celebraban las cosechas y las historias de terror se contaban solo como advertencia. Pero el claro, donde una vez se abrió la grieta, permaneció vacío. Nadie se atrevía a construir allí, ni siquiera a dejar ofrendas. Era un recordatorio mudo de que hay fuerzas antiguas que solo piden respeto. Y así, bajo la mirada atenta de los árboles, el silencio se transformó en memoria. Una memoria viva, tejida con hilos de palabras, ecos y promesas. Porque en ese rincón del mundo aprendieron que a veces la historia más poderosa no es la que se grita, sino la que se susurra y se guarda para siempre en el corazón. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos por acompañarnos en esta travesía entre lo real y lo inexplicable. Si te ha conmovido la historia de Clara y la familia Medina, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones de misterio y lo oculto. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias únicas y profundas. Y recuerda, para seguir explorando lo desconocido, haz clic en el video que aparece ahora en pantalla y sumérgete en otro relato que desafía los límites de la realidad. Gracias por escuchar, por recordar y por seguir abriendo puertas a lo inexplicable.